Hola, soy Miyu Nu de la Universidad de Acciones Estadounidenses. Iniciamos con las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 18 de agosto. Bienvenidos de nuevo a Miyu Nu, donde seguimos fieles a los principios básicos de invertir en acciones estadounidenses. Grabo este programa justo 2 semanas después. Si contamos por número de veces, he descansado de las noticias de acciones estadounidenses de hoy 10 veces, pero siento como si hubiera descansado unos 10 meses. Así de seguido les enviaba el programa todos los días, pero ahora que tuve un descanso en medio, se siente diferente. Hoy también estoy bastante nervioso. Estoy un poco preocupado por si podré hacer el programa con éxito. De todos modos, aunque la transmisión de hoy no sea tan buena como antes, espero que puedan comprenderlo un poco. Pronto me recuperaré para poder ofrecerles una transmisión de calidad similar a la de antes. Todavía no he podido preparar bien el equipo para poder transmitir como antes. Lo más importante es que el internet en mi oficina, donde hice el estudio en una habitación grande, no es lo suficientemente fuerte como para grabar y trabajar ahí. Casi no hay señal. Por eso hoy tuve que salir a la sala para grabar, así que está un poco desordenado y durante unos días las transmisiones podrían ser un poco más cortas. Y otra cosa, ahora que estoy usando Corel Room Pro, mantener un horario de transmisión constante será difícil. Por supuesto, después de un tiempo se formará una rutina y entonces espero poder transmitir a una hora fija. Y hasta que se forme esa rutina, como la hora de transmisión puede ser un poco irregular hasta entonces, les pido que lo comprendan con paciencia. Comenzamos de inmediato con las noticias de 18 de agosto que les traigo tras mucho tiempo. Primero revisemos rápidamente cómo estuvo el mercado bursátil estadounidense en mi ausencia. No pude transmitir el programa entre Estados Unidos y China durante 2 semanas. Eso significa que podemos ver cómo se ha movido el mercado estadounidense y chino desde principios de agosto. El S&P 500 subió entre 3 y 4%. Afortunadamente, mientras estuve ausente, el mercado estadounidense y chino mostró fuerza. Estoy muy agradecido por eso. Como hoy es lunes, primero revisaremos el ambiente del mercado estadounidense de la semana pasada. Primero, si ven el mapa del S&P 500, cambié el periodo a una semana. Durante la última semana, la cantidad de acciones que subieron supera ampliamente la cantidad de acciones que bajaron. Por supuesto, algunas de las acciones tecnológicas que nos gustan, como Nvidia y otras con gran capitalización de mercado, sí bajaron un poco. Palantir, muy apreciada por inversionistas individuales, también bajó 5.24%. Varios sectores mostraron una tendencia alcista equilibrada, por lo que el ambiente en el mercado bursátil estadounidense no fue malo la semana pasada. Así se puede resumir. De hecho, si observan el movimiento de los principales índices, la mayoría registró números positivos. Si ven la parte superior, hay un índice que en los últimos 5 días mostró una tendencia casi alcista con un 4.08%. Es microcap. Eso significa que son acciones de microcapitalización. Después de eso, las acciones de pequeña capitalización subieron un 3.2%. Así que, como les dije antes de tomarme un descanso del programa, desde entonces, es decir, desde principios de agosto, el ambiente era así. Las acciones de pequeña capitalización dominaban el mercado, y la razón por la que el mercado bursátil se movía principalmente por estas acciones era porque, al final, los inversionistas individuales estaban controlando el mercado. Los inversionistas institucionales eran cautelosos. En conclusión, el mercado bursátil estadounidense sigue siendo impulsado por los inversionistas individuales. Esto, de alguna manera, puede interpretarse de forma negativa, ya que el hecho de que los inversionistas institucionales no estén participando y que sean los inversionistas individuales quienes lideren el mercado no es necesariamente algo positivo. Se está formando una burbuja y el mercado prefiere acciones de pequeña capitalización en vez de aquellas con fundamentos sólidos. Esto puede verse de 2 formas, pero si lo analizamos negativamente, de cierta manera las valoraciones están aumentando. Las acciones no suben por resultados, sino por valoraciones más altas, lo cual es negativo. Sin embargo, la expectativa de una baja en tasas de interés es positiva y sigue creciendo, así que es probable que en septiembre haya otra reducción de tasas.
Por eso, últimamente se están enfocando en las acciones de empresas pequeñas, lo que significa empresas de menor tamaño. Al final, como son muy sensibles a la baja de tasas, últimamente las empresas pequeñas con baja capitalización muestran fortaleza. Así lo vemos. Ahora, si vemos el desempeño de los 11 sectores que componen el S&P 500, el sector salud subió 4.65% la última semana. Los servicios de comunicación subieron 3.58% y los bienes de consumo 2.35%. Después de eso, los materiales básicos subieron un 1.90%, el sector financiero, un 1.18%, la energía un 0.74% y los bienes raíces también mostraron un aumento del 0.19%. En la última semana, 4 sectores bajaron. Lamentablemente también se incluyeron las acciones tecnológicas, como pueden ver. Bueno, como el mercado en general ha mostrado un buen desempeño durante las últimas 2 semanas, la amplitud del mercado tampoco es mala. Hay un rango de 58 a 8, así que de las 500 principales empresas que componen el mercado, casi el 60% tiene una buena tendencia a corto plazo en este momento y más del 60% de las acciones también mantienen una buena tendencia a largo plazo. Ahora, si vemos el índice VIX también está bastante bajo. Hubo un breve aumento a principios de agosto, pero excepto por ese momento, el índice VIX ha estado cayendo continuamente y ahora ha bajado hasta 15.09. Por lo tanto, el mercado sigue en una situación de ricitos de oro. Se puede interpretar de manera positiva. A continuación, el índice de miedo y avaricia. ¿Dónde se encuentra también el índice de miedo y avaricia? Todavía seguimos viendo una imagen muy familiar. Hasta hace 2 semanas, antes de dejar de transmitir, seguíamos moviéndonos aquí, ¿verdad? 63, 64, 65. Por lo tanto, aquí podemos ver que el índice de miedo y avaricia casi no ha cambiado en las últimas 2 semanas. Sucede igual con el 77. ¿Eso significa que ahora estamos oscilando entre la codicia y la avaricia? El mercado está sobrecalentado y muchos valores tienen buen flujo de precios. El problema es que este buen estado se mantiene y el mercado no cambia a una tendencia bajista. No ha habido factores negativos importantes, pueden verlo así. A continuación, los resultados del top pick de millón. La semana pasada, Peolsola fue la acción con mejor desempeño, subiendo 8.29% en ese periodo. AMD subió 2.75%, Coinbase 2.26%, Meta 2.07%, Google 1.23% y Bitcoin 0.85%. Talen Energía subió 0.84%, Broadcom 0.45%, Tesla 0.28% y Bit 0.19%, por lo que varias acciones mostraron ganancias. 8 acciones bajaron. TSMC bajó un 1.2%, NVIDIA bajó un 1.23%, Viestera bajó un 2.37%, Credo bajó un 3.05%, The Trade Desk bajó un 3.89%, Palantir bajó un 5.24%, Celestica bajó un 5.87% y Strategy bajó un 7%. Fue el peor con 29%. Lo que tienen en común las acciones que mostraron una tendencia a la baja durante la última semana es que la mayoría de ellas habían mostrado una tendencia positiva durante mucho tiempo. Así que si miras la parte de atrás, la mayoría de las acciones que han tenido un muy buen desempeño este año, excepto Trade Desk, son beneficiarias representativas de la inteligencia artificial. Y parece que los fondos han estado rotando y entrando en otras acciones, especialmente en aquellas que han tenido el mejor desempeño recientemente. Así se puede interpretar esta situación. En la parte superior, Purcell subió un 11.05% el viernes. Si les explico brevemente la razón por la que el precio de la acción subió tan bruscamente, sería la siguiente. Como pueden ver, la administración de Trump publicó una guía sobre deducciones fiscales federales para la industria solar en términos más relajados de lo que el mercado temía. Por eso había preocupaciones de que Trump pudiera eliminar por completo las deducciones fiscales federales para la industria solar. Resultó que no fue tan grave como se pensaba, así que no solo para Persola, empresas de energía solar como Enphase Energía y Sunrun también mostraron fuerte alza en la bolsa el viernes. Si vemos un poco más a detalle, según las nuevas directrices, la energía solar residencial seguirá las regulaciones existentes. Por eso, empresas como Sunrun han visto un gran aumento en el precio de sus acciones.
Los inversionistas celebraron con entusiasmo, como pueden ver. La parte de los proyectos a gran escala está ligada a First Solar. Se les otorgó un plazo de 4 años para completarlo, así que 4 años es en realidad tiempo suficiente para iniciar un nuevo proyecto. Como pueden ver aquí, se espera que más de 2.500 proyectos que aún no han comenzado la construcción se vean positivamente afectados por esta decisión. Como estos más de 2.500 nuevos proyectos tienen 4 años para completarse, al final se beneficiarán de esto. Si eso sucede, podemos interpretar que al iniciarse simultáneamente numerosos proyectos, esto podría tener un impacto positivo en Persola. Hoy, como hace mucho que no hago una transmisión, me gustaría hablar un poco sobre mi portafolio. Por cierto, el portafolio de Millún casi no tuvo cambios en las últimas 2 semanas. ¿A qué te refieres con eso? Significa que aseguré la proporción de efectivo que tengo como objetivo y casi no realicé compras ni ventas. Normalmente manejo una proporción de 8 a 2. 8 es en acciones y 2 lo mantengo en efectivo. ¿Puede entenderse como que mantuve exactamente esta proporción en mi portafolio? Eso significa que por ahora la posibilidad de que las acciones estadounidenses caigan bruscamente es muy baja. En otras palabras, no espero un mercado bajista, así se puede interpretar. Sin embargo, aún así, siempre existe la posibilidad de pequeñas correcciones, por lo que es bueno mantener alrededor del 20% en efectivo para estar preparado para esas correcciones. Por lo tanto, está bien si las acciones siguen subiendo, o si hay una pequeña corrección, la aprovecharé como una oportunidad para comprar más. Esa es la estrategia que estoy usando. Y por eso no estoy siendo tan cauteloso. Invertir el 80% en acciones es una estrategia muy audaz. Creo que el mercado de valores seguirá subiendo por esta razón. Creo que sería bueno mostrarles nuevamente los resultados de la encuesta de AAII. Aquí pueden ver que al 13 de agosto de 2025, es decir, el miércoles pasado, si ven las cifras publicadas el jueves, todavía el sentimiento del mercado no se ha recuperado. Solo el 29.9% de los inversionistas cree que el mercado estadounidense subirá en 6 meses, mientras que el 46.2% opina que las acciones bajarán al pasar ese tiempo. Eso significa que estas personas ya vendieron sus acciones. Mientras más personas haya que quieran vender acciones, es decir, mientras más personas tengan efectivo en mano, más difícil será que el mercado estadounidense caiga en una corrección profunda. Si las acciones bajan, otros compran, y si bajan más, alguien más también compra, por lo que casi siempre hay demanda. De hecho, si la mayoría de las personas tienen una perspectiva tan positiva como esta, como muchos ya compraron acciones, si el precio baja, nadie querrá comprar más. En estos casos es más probable una corrección profunda. Al contrario, cuando muchos inversionistas tienen un sentimiento negativo, hay mucho efectivo listo para aprovechar las bajas en acciones, por lo que la corrección suele ser superficial. Esto puede verse de manera positiva. ¿Entre ustedes hay alguien que casi no tiene efectivo y que incluso ahora tiene el 100% en acciones? Probablemente tengan ganas de aumentar un poco la proporción de efectivo. Bien, entonces, ¿sería mejor vender algunas de las acciones recomendadas por Millubón o reducir la proporción para aumentar el efectivo? Vamos a continuar hablando sobre esto. Les voy a mostrar 3 imágenes. La primera imagen está ordenada según la media móvil de 200 días. La media móvil de 200 días suma los precios de las acciones de los últimos 200 días y los divide entre 200. De esta manera, se obtiene un indicador técnico importante que permite identificar la tendencia a largo plazo de una acción. Así es como deben verlo. Un consejo de inversión dice que ni veas acciones bajo la media móvil de 200 días. Esta línea de tendencia a largo plazo es muy importante y así debe entenderse. Permítanme mostrarles rápido. Aquí lo he ordenado todo según la media móvil de 200 días. Como pueden ver, solo hay una línea roja. Esto es The Trade Desk. Actualmente, el precio de la acción está 40% debajo de la media móvil de 200 días. Por lo tanto, podemos decir que no muestra señales de recuperación en la tendencia a largo plazo. Actualmente, el precio de Tesla está 23% arriba de la media móvil de 200 días.
Esto significa que es muy importante observar si aquí el precio rebotará en la media móvil de 200 días o si la atravesará y la romperá hacia abajo. Si el precio de Tesla cae por debajo de la media móvil de 200 días, eso significa que podría experimentar una corrección durante un tiempo prolongado. Eso se puede interpretar de manera negativa. Como pueden ver, lo resumí. Al 18 de agosto, lunes, antes de abrir la bolsa, solo una acción cotiza bajo la media móvil de 200 días, es The Trade Desk, pero el índice 26. Y cuando el índice de fuerza relativa cae por debajo de 30, se considera sobrevendido. Así que, en mi caso, quiero reducir un poco mi posición en The Trade Desk o sacarlo de mis principales opciones. Como está tan sobrevendida, podría haber un rebote técnico temporal. Y si ocurre ese rebote técnico, en vez de creer que seguirá subiendo constantemente, pienso que sería mejor aprovecharlo como una oportunidad de venta. Esa es mi opinión personal. El segundo criterio para decidir si reducir la posición es la media móvil de 50 días. La media móvil de 50 días es un estándar que permite observar el impulso del precio de la acción a corto y mediano plazo. Ahora, hay una razón especial por la que la media móvil de 50 días es importante. Existen muchas instituciones e inversionistas cuantitativos quienes invierten usando análisis numéricos y cuantitativos como este. Bien, muchos de estos inversionistas usan la media móvil de 50 días como referencia cuando hacen el rebalanceo de sus inversiones. Si no es la de 50 días, usan la de 60 días. Por eso es muy importante observar si el precio de la acción está por encima o por debajo de este estándar. Y si está por debajo, ver si lo atraviesa hacia arriba, o si está por encima, ver si lo atraviesa hacia abajo. Observar esta dirección es muy importante. La media móvil de 51 días es una línea de tendencia a la que realmente vale la pena prestar mucha atención y observar cuidadosamente. Si volvemos a ordenar según la media móvil de 51 días, hay 3 acciones que están en rojo. Coinbase cae 5.73% bajo la media móvil de 51 días. Strategy está en menos 7.80% y Trade Desk en menos 29.77% respecto a la misma media. Bien, estas acciones tienen un impulso a corto y mediano plazo debilitado, así es como lo pueden ver. A veces el precio de la acción supera en 20% o 30% las medias móviles de 10, 50 o 200 días. Esto significa que la tendencia alcista del precio de la acción es muy buena, pero si el precio está demasiado por encima de la línea de tendencia, esto puede interpretarse a corto plazo como una señal de sobrecalentamiento o de un pico temporal. Eso significa que podría producirse una corrección técnica. Por eso también debemos tener un poco de cuidado con este tipo de acciones. Si tienes planes de comprar más, lo ideal sería hacerlo cuando estas acciones sufran una corrección técnica. Así es como deberías verlo. Analizaré la tendencia de las principales selecciones de Millún usando las medias móviles de 10, 50 y 200 días como referencia. Primero, cuando el precio de la acción cae por debajo de las principales medias móviles, significa que la tendencia durante ese periodo se ha deteriorado o se ha convertido en una tendencia bajista. Si una acción cae por debajo de las medias móviles de 10, 50 y 200 días, indica que las tendencias a corto, mediano y largo plazo son desfavorables, lo cual es una señal muy negativa. Aparece la señal de riesgo más fuerte, así debes verlo. Ahora, ¿qué ocurre con el tema principal de Estados Unidos? Hay una acción así, es The Trade Desk. The Trade Desk está un 22% por debajo de la media móvil de 11 días, un 29% por debajo de la media móvil de 51 días y un 40% por debajo de la media móvil de 201 días. Entonces, como mencioné antes, en el corto plazo está sobrevendida, así que es posible un rebote técnico. Sin embargo, cuando ocurra ese rebote, sería mejor reducir la posición en esta acción. Creo que deberíamos entenderlo de esa manera. Bien, el segundo punto es el siguiente. La tendencia a largo plazo, es decir, la media móvil de 200 días, está por debajo del precio actual de la acción. Sin embargo, la media móvil a corto plazo de 10 días y la media móvil a mediano plazo de 50 días han sido cruzadas a la baja por el precio. Y en este caso se puede interpretar que el impulso alcista reciente se ha detenido por completo y que la tendencia a mediano plazo también ha cambiado a una tendencia bajista. Hay una acción así. Actualmente, MicroStrategy está 5% debajo de la media móvil de 10 días y 7.80% debajo de la de 50 días. Por lo tanto, la tendencia no es buena.
Por supuesto, en el caso de MicroStrategy, cuando el Bitcoin sube, sube junto con él, y cuando el Bitcoin baja, también tiende a bajar junto con él. Analizar solo con dos medias móviles es algo limitado, pero recuerden que el análisis técnico nos ofrece estas señales. En tercer lugar, las medias móviles de 50 y 200 días están bien, pero a veces solo la media móvil de 10 días está separada. Creo que estos casos son una buena oportunidad para comprar barato, y la mayoría de los top picks de Estados Unidos están así ahora. Pueden verlo como que bajaron junto con el mercado cuando todo cayó. No es un problema de cada acción, sino que el dinero salió temporalmente de las tecnológicas en general. Así que pueden verlo como que están teniendo una corrección saludable. Por lo tanto, mientras la media móvil de 50 días siga vigente, el hecho de que haya caído por debajo de la media móvil de 10 días significa que está teniendo una corrección a corto plazo. Así que personalmente considero que no es algo de lo que debamos preocuparnos demasiado. Como mencioné antes, hay casos en los que el precio de la acción está demasiado por encima de la media móvil, a veces un 30%, incluso más del 40%. En estos casos, pueden considerarlo como una situación de sobrecalentamiento excesivo. Hace unas 2 o 3 semanas, Palantir había subido mucho de esta manera, así que después Palantir tuvo una corrección. Como les mostré hace un momento, si ven el movimiento del precio de las acciones de Palantir, ha caído más del 5% en una semana, así que si ven señales de sobrecalentamiento, reducir temporalmente la proporción tampoco es una mala estrategia, pueden verlo de esa manera. Ahora mismo, en las principales selecciones de MIGI1, hay una acción que ha subido por encima de 70 según el índice de fuerza relativa, y esa es Alphabet. En el caso de Alphabet, el índice de fuerza relativa alcanzó 72, entrando en la zona de sobrecompra. Por lo tanto, si lo vemos de cierta manera, ahora mismo no es tanto el momento de comprar más solo porque el momentum es bueno, no deberíamos pensar así. Podríamos considerar que es mejor hacer compras adicionales cuando reciba una pequeña corrección técnica. Aunque el índice de fuerza relativa bajó de 70, una acción subió mucho, Persoline. En un día subió 11.05% mostrando gran energía, pero si sube un poco más, como el índice de fuerza relativa está en 68 ahora, si supera de 68 a 70, esta acción también podría experimentar una corrección a corto plazo, así es como lo podemos ver. Vamos a resumir. Entonces, si alguno de ustedes quiere aumentar su efectivo ahora, si quiere asegurar liquidez, si tiene ese tipo de planes, creo que pueden tomar uno de dos enfoques. El primer enfoque es que, como el momento es muy débil en este momento, reduzcan su proporción antes de que baje aún más. El objetivo es gestionar las pérdidas y en este caso Trade Desk presenta condiciones óptimas. Porque, como vieron antes, las tres medias móviles de 10, 50 y 200 días se rompieron a la baja. Las tendencias a corto, mediano y largo plazo se han revertido. Para quienes tienen mucho en The Trade Desk, conviene aprovechar para reducir posición. En Strategy, la tendencia a corto y mediano plazo se ha revertido y cayó bajo las medias móviles de 10 y 50 días. Por lo tanto, pueden considerar que estas dos acciones son las que actualmente tienen el menor impulso. También se puede considerar tomar ganancias en acciones muy sobrecalentadas. Para quienes buscan esta estrategia, la principal acción a considerar ahora es Alphabet, la única en el top de Estados Unidos con un índice de fuerza relativa de 72, es decir, superior a 70, y la segunda acción a considerar es Persola, porque el viernes pasado subió más del 11%, por lo tanto, las acciones que suben tan rápido pueden tener una volatilidad muy alta a corto plazo. Por lo tanto, como ya subió bastante, también existe la posibilidad de que baje de repente. Así que debemos tener cuidado con este tipo de acciones. Para cerrar hoy, el último contenido es el podcast de MIJUN. ¿El podcast que preparamos tras tanto tiempo? Preparamos el podcast con un artículo relacionado con Bitcoin. El protagonista de este artículo es Bitcoin y, según el contenido, es muy probable que el punto máximo del mercado alcista de Bitcoin llegue este otoño. Por lo tanto, como todavía estamos en pleno verano, se puede entender que Bitcoin podría mostrar una tendencia muy alcista durante al menos unos meses más, según este argumento. Terminamos la transmisión de hoy. Tras 2 semanas, MIJUN les informó sobre acciones estadounidenses. Puede que algunos de ustedes se sientan un poco decepcionados. Parece que las condiciones actuales no permiten que el programa tenga la misma calidad que antes. Un reportero de Internet planea visitarnos en unos 2 o 3 días.
Así que estoy preparando las condiciones para poder trabajar hasta esta semana. Desde la próxima semana haré lo posible para que mostremos una apariencia normal. Esta semana tengo la agenda muy ocupada. La semana pasada también visité la escuela de los niños como 4 veces. Al venir aquí, siento que los padres asiáticos realmente se esfuerzan mucho y se preocupan mucho por sus hijos. Por eso, Ezio, yo también me volví competitivo y al esforzarme mucho, ahora tengo una agenda muy ocupada. Sin embargo, para todos los que aprecian a Michong y para nuestros suscriptores, me aseguraré de prepararme a fondo para que Michong pueda seguir mejorando la calidad de las transmisiones. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión de Mijiwon tras 2 semanas. Hasta que podamos jubilarnos invirtiendo en acciones de Estados Unidos, sigamos esforzándonos. Feliz día, gracias. Hola familia Mission, ¿ya comenzaron bien su día hoy? Hace días que llegamos a KL. Han sido unos días muy ajetreados. Ahora que ya me estoy adaptando un poco al cambio de horario, empiezo a fijarme en la hora en que sale y se pone el sol por la mañana. Como esperaba, las mañanas y las tardes al atardecer en KL son exactamente como las extrañaba. Hola. Chicos, sí, yo también estoy intentando volver a mi rutina. Espero que hoy hayan empezado el día con mucha energía. Ahora es momento de que veamos juntos algunos análisis muy interesantes en profundidad. Se trata de las perspectivas futuras del Bitcoin. Vamos a hablar basándonos en el artículo del analista David Yenonin, Bitcoin, The Next Few Months Could Be Pivotal. Este artículo afirma que el Bitcoin podría haber entrado en la última etapa del ciclo de halving, que históricamente ha mostrado el crecimiento más fuerte. ¿La última etapa del halving? Sí. Hoy analizaremos los patrones pasados, el movimiento de inversionistas institucionales, el impacto de políticas gubernamentales y revisaremos las señales técnicas en los gráficos considerando todo esto. También vamos a revisar si existen factores de riesgo y exploraremos juntos cómo pueden entender mejor esta información. Muy bien. Entonces, ¿por qué no empezamos por esa afirmación principal, que estamos en la última etapa del ciclo de la media vida? ¿Qué significa eso exactamente y por qué consideran que este momento es importante? El Bitcoin pasa por lo que se llama una reducción a la mitad, donde la recompensa por minar se reduce a la mitad aproximadamente cada 4 años. Sí, así es. Después de esa reducción a la mitad, especialmente en la segunda parte del ciclo, suele aumentar el precio considerablemente. Lo interesante de este análisis es esto. En los 2 ciclos previos pasaron 1064 días del punto más bajo al más alto. Claro, esto es solo un cálculo simple, pero si este patrón se repite una vez más, se predice que alrededor de octubre de 2025 podría ser el punto máximo de este ciclo. Por supuesto, el pasado no garantiza el futuro, pero es un patrón digno de atención. Que sean 1064 días realmente es una regularidad sorprendente. Pero mencionaste que la mayor fuerza que impulsa este ciclo es la demanda institucional. ¿Cuál es la magnitud específica? No, esto es considerable. Por ejemplo, MicroStrategy, a principios de agosto, tenía más de 620,000 bitcoins en su poder. Otras empresas como Mara Holdings con 50,000 y eCapital con 43,000, entre otras. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado en Estados Unidos, ya han atraído más de 100,000 millones de dólares equivalentes a más de 30 billones de wones coreanos. Si revisas los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, notarás que muchos inversionistas institucionales adquirieron fondos cotizados en bolsa. Como sabes, la cantidad total de Bitcoin emitidos está limitada exactamente a 20 millones. Así es, pero Si sigue entrando tanto dinero de las instituciones, obviamente, según la ley de la oferta y la demanda, es muy probable que esto ejerza presión al alza sobre el precio. La participación de inversionistas individuales es importante. ya veo. La oferta está limitada, pero la demanda sigue aumentando. Definitivamente, eso es un factor que hace que esperemos un aumento en los precios. Pero, ¿también hay movimientos por parte del gobierno? Sí. El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que permite invertir en criptomonedas como Bitcoin mediante cuentas de jubilación 451K. Si esto realmente se implementa ampliamente, a largo plazo podría generar una demanda constante de compras. Eso también es un cambio bastante grande.
Además, Estados Unidos posee 200.000 Bitcoin China, 190.000 Bitcoin y países como Reino Unido, Bután y El Salvador también tienen una cantidad significativa de Bitcoin. Los gobiernos los tienen directamente, ¿sí? Esto también tiene el efecto de reducir la cantidad de Bitcoin que puede circular en el mercado y de alguna manera puede interpretarse como una señal de que el Bitcoin está siendo cada vez más reconocido dentro del sistema institucional. Esto puede ser un factor positivo para el precio. Además de las instituciones, el gobierno también está transformando el entorno de Bitcoin. Entonces, ¿qué señales se ven en el análisis técnico? Es decir, en los gráficos. He visto que hay algunos términos complicados. Sí. Analizo un posible aumento basado en varios indicadores, como una divergencia alcista oculta. Divergencia alcista oculta. Parece difícil. En pocas palabras, el precio sigue marcando máximos más altos, pero cierto indicador auxiliar, en este caso el índice de fuerza relativa, muestra mínimos más bajos. Cuando esto ocurre, suele interpretarse como alta probabilidad de que la tendencia alcista continúe. Ah, el precio aumenta, pero el indicador baja. Así es, y también existe un indicador llamado media móvil de convergencia-divergencia que muestra la fuerza y la dirección de la tendencia. Este también, recientemente entre julio y agosto, mostró una tendencia a la baja, pero ahora hay señales de recuperación, es decir, las barras rojas del histograma están disminuyendo. Eso es lo que se está observando según el análisis. ¿Se puede ver la señal a corto plazo como algo positivo y a largo plazo? ¿Cómo se percibe? Escuché que mencionan el gráfico mensual. Al ver el gráfico resulta más interesante. Índice de fuerza relativa. O sea, el índice de fuerza relativa normalmente cuando supera 70 se considera una señal de sobrecompra. Pero en el pasado, en 2017 y 2021, cuando el precio de Bitcoin alcanzó su punto máximo, este índice de fuerza relativa superó fácilmente los 90, estaba muy caliente. Pero ahora mismo el 70... Por supuesto, esto también es solo un patrón del pasado y no hay garantía de que se repita esta vez, pero si la historia se repite, todavía podría quedar margen para más subidas. Así es como se puede interpretar. Aún no llegamos a una zona de sobrecalentamiento, lo que puede verse como señal de ello, pero no todo es perfecto, ¿verdad? ¿Qué factores de riesgo están señalando? Sí. Por supuesto que los hay. Lo más destacado es el volumen de transacciones. De abril a julio, los precios subieron, pero el volumen mensual de transacciones bajó. Esto puede indicar que la confianza del mercado en la tendencia alcista ya no es la misma. Ah, el precio sube, pero la fuerza compradora se debilita. Sí, analistas advierten que no se puede descartar que ya hayamos alcanzado el máximo de este ciclo alcista cerca de los $113.000. Bueno, La disminución del volumen de operaciones definitivamente es una señal a la que debemos prestar mucha atención. ¿No hay algún otro riesgo? como era de esperarse, el riesgo más fundamental es la enorme volatilidad del propio Bitcoin. Jaja, sí es cierto, porque realmente sube y baja muchísimo. Sí, históricamente no ha sido raro que después de alcanzar un máximo caiga más del 70%. Por eso, este analista sugiere usar indicadores como el índice de fuerza relativa mensual, en vez de mantener a largo plazo sin cuestionar. Sugiere que si parece estar en una zona de sobrecalentamiento, se puede vender una parte y luego volver a comprar cuando haya una gran caída, considerando esta estrategia como una forma de evitar grandes pérdidas. Claro, alcanzar el momento perfecto es casi imposible, ¿cierto? Captar el momento es lo más difícil. Es una estrategia recomendable para la gestión de riesgos. Ya veo, incluso están proponiendo una estrategia de gestión de riesgos. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de esta analista? ¿Eso? Considerando esto, predice que la tendencia alcista podría seguir hasta octubre de 2025. Propone un precio objetivo mínimo de $150.000 para este ciclo. Esto representa un aumento de aproximadamente 10 veces, en comparación con el punto más bajo de 2022 y también corresponde al nivel de 2.61 en la proporción de Fibonacci, calculada con base en los movimientos de precios pasados. $150.000 es una predicción increíble. Sí, hoy analizamos las perspectivas futuras de Bitcoin desde varios ángulos a través del análisis de David Shannon. Desde los ciclos históricos y los movimientos de instituciones y gobiernos hasta señales técnicas y factores de riesgo, hubo muchísima información. Así es. De hecho, cuando se trata de activos con tanta volatilidad como el Bitcoin, hay que considerar muchos factores diferentes, tal como hablamos hoy. Creo que lo más importante es tener una perspectiva equilibrada que considere de manera integral cosas como cuáles fueron los patrones en el pasado, qué variables afectan la oferta y la demanda,
¿Qué señales envían los indicadores técnicos y cuáles son los riesgos potenciales? Sí. Es clave tener una perspectiva equilibrada. Por último, me gustaría terminar haciéndoles una pregunta para que reflexionen. ¿Y si el Bitcoin llegara a convertirse en algo más que un simple activo especulativo, como una especie de activo de reserva reconocido por gobiernos o instituciones, o incluso llegara a formar parte de nuestros portafolios de retiro? ¿Qué cambios podría traer a largo plazo en nuestra sociedad o en el sistema económico? Sería interesante pensarlo a fondo al menos una vez. Gracias por acompañarme, que tengas un feliz día. Gracias. Es importante empezar con un pequeño sueño. ¿Sembramos juntos un futuro lleno de esperanza? Cada día crece un poquito más. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja la avaricia, no será diferente esta vez. El resultado es solo una continuación del proceso. Incluso si llega una oscuridad repentina, no tengo miedo. Tomando tu mano temblorosa, avanzaré y seré la luz de un mañana invisible. Una inversión feliz, apoyando los sueños de cada uno. Caminemos juntos por una hermosa bajada. Una inversión feliz. Junto a Michu, todos juntos hasta el día en que todos nos retiremos con acciones estadounidenses. Este video incluye subtítulos y publicidad.